Bienvenidos al video titulado La realidad supera la ficción, donde vamos a analizar cómo en 8 meses de gobierno Milei convirtió al Estado en una especie en peligro de extinción y a los políticos en expertos en autogestión de sus propios sueldos. Varios youtubers españoles cantan loas al gobierno de Milei, pero es porque lo miran desde el otro lado del océano, comiéndose un rico queso manchego. Está saliendo todo punto por punto para que lo eso que el tío ocurra. estaba diciendo que iba a pasar. Yo estoy contento con lo que está pasando en Argentina. Yo los quiero mucho. Argentina, he estado ahí, me encanta. Desde aquí las aguas se ven bastante más turbias. Vamos a analizar algunas promesas de campaña que Milei cumplió y otras que aún están en lista de espera. Vamos a hacer una síntesis de algunos aspectos relevantes de su gobierno, armados de datos hasta los dientes. Quedarán necesariamente muchas cosas afuera, porque si hubiéramos incluido todo, necesitaríamos el patrocinio de una compañía de ansiolíticos. Milei puso a la inflación como absoluta prioridad de su gobierno. Llegó a postular durante la campaña electoral que él sería recordado como el presidente que bajó la inflación en Argentina. En diciembre del 2023, el mes que asumió la presidencia, hubo un 25% de inflación. En enero hubo un 20,6% de inflación, en febrero hubo 13,2%, en marzo hubo 11% de inflación, en abril un 8%, en mayo un 4,2% y en junio subió al 4,6%. En julio, el último mes del que se tiene registro, bajó nuevamente al 4%. Todo esto es positivo en un país que hace no mucho tiempo llegó a tener la inflación más alta del mundo. El problema es que, como veremos en los datos que vamos a compartir a continuación, el precio fue altísimo. Más pobreza, desocupación y recesión. Respecto a las promesas de campaña de dolarizar y dinamitar el Banco Central, todo fueron paroles, palabras huecas, puesto que nada de esto ocurrió, al menos hasta ahora. Uno de los propósitos centrales de Milei fue llegar al déficit cero, esto es, a equilibrar los ingresos y gastos de tal manera que el país no tenga que endeudarse. Hizo una mega devaluación, lo que quitó el 50% del valor del peso en relación al dólar, y eso licuó el poder adquisitivo de los trabajadores y también perjudicó a los jubilados muy especialmente, puesto que no se incorporaron los meses de mayor inflación de los primeros meses de abril a la actualización de sus ingresos. De modo que, lejos de hacer pagar el ajuste a la casta, que serían los políticos privilegiados según Milei, como había prometido en la campaña, se lo hizo pagar centralmente a los jubilados, aunque también al resto de los trabajadores más vulnerables. A partir del pasado julio, las jubilaciones y pensiones se actualizan de manera mensual por la inflación. Esto significa que los saberes se ajustan de forma automática cada mes sin necesidad de esperar a que aprueben una ley por el Congreso. El problema de los jubilados es que no se les incrementaron sus saberes teniendo en cuenta los 2 meses de mayor inflación. Milei utilizó para el 2024 el mismo presupuesto que para el 2023, a pesar de que hubo 300% de inflación en un año. Redujo un 35% el gasto del Estado respecto al año 2023. El propio Milei lo denominó el ajuste más grande de la historia. Milei cerró aproximadamente la mitad de los ministerios y secretarías, incluyendo el Instituto Nacional contra la Discriminación, el INADI. Redujo los subsidios de energía y transporte, suspendió la obra pública por un año, suspendió la transferencia de fondos a los gobiernos de las provincias y anuló la publicidad del gobierno por un año, entre otras medidas. Esto hizo que, por ejemplo, las universidades públicas quedaran sin financiamiento y con sueldos muy bajos de los trabajadores de este sector, generando marchas y reclamos para actualizar los sueldos. Lo que no ajustó es en el presupuesto militar, que se incrementó, ni en sus viajes. En 8 meses hizo 8 viajes, 5 a los Estados Unidos. Si el kirchnerismo había estrechado lazos con otros países de América Latina, Milei optó por vincularse con Estados Unidos e Israel. Se muestra partidario de Trump y fue uno de los pocos mandatarios del mundo que expresó su total apoyo a las políticas del gobierno de Israel en Gaza, donde fueron asesinadas hasta ahora más de 35.000 personas, la mayoría de ellas civiles. En el primer semestre no solo no hubo déficit, sino que hubo superávit de ingresos para las arcas del Estado. La razón de ese superávit financiero del 0,4% del Producto Bruto Interno hay que buscarla en la licuación de ingresos generada por la inflación.
Las principales víctimas de todo esto, como vimos, fueron los jubilados. El poder de compra del ingreso promedio de los jubilados cayó 31% en términos reales con respecto al primer semestre del año anterior. En el caso de las jubilaciones mínimas que cobran un bono adicional, la caída fue del 19%. El sueldo de los trabajadores estatales aumentó entre enero y mayo 53%, mientras que la inflación acumulada en ese periodo fue del 71,5%. Es una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales del 18,5%. En el artículo de su blog titulado Medio año del gobierno mileísta, Rolando Astarita agrega un dato bastante significativo. El salario mínimo vital y móvil, que no se actualiza desde mayo, tiene un poder de compra 32,1% menor que el que tenía en noviembre del 2023, según un dato que consigna la CTA del 16 de junio de este año. Esta pérdida se suma a las importantes reducciones que tuvieron lugar en años previos, que superaron el 10% anual en los años 2018, 2019 y 2020. Hay economistas que sostienen que este nivel de ajuste es insostenible en el tiempo, en particular por su impacto social. Las medidas económicas impactaron de lleno en el desempleo. De 61.000 empresas vinculadas a la construcción, textiles, petróleo y metalmecánica, entre otros, el 80% tuvo que despedir empleados durante los primeros meses de la gestión mileísta. Son datos del Centro de Economía Política Argentina junto a la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina. Otro porcentaje similar tuvo que recurrir a los retiros voluntarios, según el portal El Destape. De acuerdo a la Asociación de Empresarios, en el primer trimestre del 2024 cerraron unas 10.000 pequeñas y medianas industrias. Leonardo Vilansky, presidente de la entidad, declaró que antes de alcanzar el objetivo de bajar la inflación, lo que vamos a ver es una destrucción masiva del empleo y de las pequeñas y medianas industrias. Otro dato para prestar atención es que de enero a abril se cerraron 340.000 cuentas sueldo. La cifra encaja con el aumento de la tasa de desempleo del 5,7% en el cuarto trimestre del 2023, al 7,7% en el primer trimestre del 2024. Representa unos 415.000 desocupados más, casi medio millón más de desocupados. En la construcción se perdieron 100.000 puestos de trabajo, según las cámaras empresarias y el sindicato. Podría seguir, pero vamos a ver ahora qué pasó con la pobreza. La pobreza subió del 47% al 55% en el primer trimestre del 2024, con 10 millones de niños que en el país se van a la cama sin cenar. Son datos del Observatorio de la Deuda Social. Es decir, 3,5 millones de personas han caído en la pobreza durante el primer trimestre del año en el que gobernó Milei. Casi 25 millones de personas reciben ingresos por debajo de la canasta básica total. De acuerdo a la Universidad Di Tella, entre enero y marzo de este año hubo 3,2 millones de nuevos pobres. También, según el Observatorio de la Deuda Social, el 32,5% de los trabajadores ocupados reside en hogares en situación de pobreza. La indigencia, que es la categoría que incluye a los que ni siquiera cuentan con bienes básicos como la comida, aumentó del 9,6% al 17,5% de la población. Desde que asumió Milei, la economía de Argentina está en recesión, es decir, disminuyó la actividad económica. En el primer trimestre del 2024 cayó un 17% la industria y un 30% la construcción, según el INDEC. Es decir, cayó incluso más que durante la pandemia. El primer trimestre del 2024 fue el peor desde la crisis de la salida de la convertibilidad en el 2002. El Producto Bruto Interno cayó 5,1% en términos interanuales, el consumo privado cayó 6,7% y las construcciones, maquinarias y equipos de transporte se derrumbaron un 23%, todos datos del INDEC. En cambio, crecieron 10,2% la agricultura y la ganadería, pero en el segundo trimestre tampoco mejoró este indicador. De acuerdo a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, las actividades de recreación y cultura se desplomaron 42,6%.
Esto según ADEVA. La producción de automóviles de junio fue 16,7% menor que en mayo y 40,2% menor que en junio. Y no sigo porque sería aburridísimo pasarme buena parte del video contando la innumerable cantidad de rubros en los que bajó la actividad económica. Ni Netflix se animaría a producir algo tan largo. A pesar del RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, aprobado en la ley bases propuesta por Milei, no estarían lloviendo las ansiadas inversiones. El RIGI implementó una serie de beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros, además de estabilidad impositiva, aduanera, cambiaria y regulatoria durante 30 años para inversiones en determinados sectores que alcancen por lo menos los 200 millones de dólares. Pero tampoco estarían lloviendo las ansiadas inversiones. Quizás todavía no encuentren su GPS para llegar, por más que Milei se lleve de maravillas con Elon Musk. Hasta The Economist se preguntaba hace poco qué inversor derrocharía su capital en una economía en la que no es posible prever cuál será su régimen monetario y cambiario. Dada la caída de salarios y jubilaciones, el consumo masivo no puede ser activador de la demanda. La inversión pública cayó un 83% en el primer semestre. Las transferencias a comedores escolares en el primer semestre se redujeron 19,5% interanual. El término interanual refiere a la comparación de un indicador económico o estadístico entre el mismo periodo de 2 años consecutivos. Por ejemplo, si se habla del crecimiento interanual del PIB del segundo trimestre, se está comparando el PIB del segundo trimestre de este año con el del segundo trimestre del año anterior. Los recursos para las políticas alimentarias cayeron 17%. En el primer semestre, las partidas para las universidades disminuyeron en términos reales 30,8% y actualmente peligra el comienzo del segundo semestre en las universidades públicas. El gobierno fundamenta este estado de cosas argumentando que no hay plata. Sin embargo, hubo plata para duplicar el presupuesto destinado a seguridad y defensa. También para pagar los 8 viajes que hizo Milei en sus 8 meses de presidencia. Como el descenso de la actividad económica se profundiza con esta caída del gasto, también disminuye la recaudación fiscal. En junio la recaudación de IVA y ganancias había caído un 20% interanual. Afortunadamente, Milei no cortó programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, entre otros. Si bien realizó cambios significativos en los planes sociales, afortunadamente mantuvo algunos de ellos, aunque con modificaciones en los montos y en su distribución. Entre los planes que no fueron eliminados están la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. La Tarjeta Alimentar es un instrumento que entrega el Estado Nacional para que todos accedan a la canasta básica alimentaria. Está dirigido a madres o padres con hijos de hasta 14 años que reciben la asignación por hijo. No es como en Europa, en donde en algunos países todas las personas reciben una asignación hasta que cumplen 18 años. Acá la asignación por hijo la reciben solo los más pobres. También continúa el Plan Potenciar Trabajo, pero con revisión y ajuste. El Plan Potenciar Trabajo está destinado a personas mayores de 18 años y menores de 65 que trabajan en la economía popular y necesitan un complemento de ingresos. Su objetivo principal es mejorar la inclusión social y laboral mediante el otorgamiento de un salario social complementario equivalente a la mitad de un salario mínimo vital y móvil. El plan Acompañar sigue figurando en la página del Gobierno Nacional, pero se disminuyó significativamente su presupuesto. Las beneficiarias eran víctimas de violencia doméstica y recibían un salario mínimo vital y móvil por 6 meses, lo que les permitía encarar, a veces por primera vez en sus vidas, un emprendimiento que les brindase independencia económica. Además, se lanzó el nuevo plan Volver al Trabajo, que permite a los beneficiarios del Potenciar Trabajo compatibilizar la asistencia con ingresos adicionales de hasta 3 salarios mínimos. Milei eliminó el Ministerio de la Mujer. Un argumento utilizado para prescindir de este ministerio es que ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice de delito en alusión al número de femicidios que se registran en el país, una media de 245 al año. También se argumentó que había una clara superposición de funciones con distintas agencias gubernamentales que se dedican a la misma tarea. El gobierno congeló el presupuesto del programa Acompañar, fuente de apoyo económico a mujeres y personas de la comunidad LGBT que fueron víctimas de violencia.
También cerraron el programa Registradas, que impulsaba la formalización de trabajadoras de casas particulares y que entre el 2021 y 2023 había registrado 34.235 empleadas domésticas. En la ley bases propulsada por el gobierno se impulsa el final de la jubilación por moratoria, que les permitió a 440.000 mujeres jubilarse pese a no haber complementado los aportes previsionales porque se dedicaron al cuidado de sus hijos y familias sin un empleo asalariado. La moratoria también incluyó a los hombres en el último año y es una buena medida para un país que tiene por lo menos un 40% de su economía en la informalidad, sin que se realicen aportes sociales. Se exige haber aportado determinada cantidad de años, como cualquiera, pero se acepta que falten algunos años cuyos aportes se van descontando de la jubilación o pensión que se recibe en los primeros años. Carolina von Lurzer, socióloga del CONICET, declaró al diario español El País que los que apoyan las políticas de género del gobierno de Milei tienen una pata en el conservadurismo religioso y otra en argumentos biologicistas ligados a una cierta idea de naturaleza. En general, las feministas corporativas no citan los supuestos textos biologicistas y cualquiera que conozca la bibliografía académica sobre el tema sabe que la mayoría de los científicos que investigan cuestiones de género no dicen que estamos completamente determinados a actuar como nos dicta la biología. La mayoría reconoce que tanto la biología como la cultura interactúan, pero las activistas de género cometen una falacia del hombre de paja al representar la bibliografía sobre el tema como biologicista. Es cierto que muchos sectores conservadores apoyan a Milei, por ejemplo, Agustín Laje, y que el propio Milei es conservador en algunas de sus ideas, por ejemplo, cuando se posiciona en contra del aborto y en contra de las políticas destinadas a mejorar la vida de las personas transgénero. Pero otros grupos y personas que lo apoyan son en este sentido liberales en lo político y por ahora en ningún momento Milei planteó que enviará al Congreso una ley sobre el aborto que afortunadamente fue aprobada en el 2020 con gran apoyo del movimiento feminista. Respecto a la desaparición del Ministerio de la Mujer, me parece una buena decisión porque no ha demostrado ser eficaz en relación a la violencia y su presupuesto era millonario en un país en el que la mitad de su población está por debajo de la línea de pobreza. En cambio, pienso que si había programas eficaces en ese ministerio para la asistencia a mujeres que padecen situaciones de violencia en el hogar, esos servicios deberían ser mantenidos, incorporando a los hombres que padecen violencia física en el hogar, así como deberían ser mantenidos los planes para regularizar los aportes para las empleadas domésticas. En lo que a mi modo de ver acierta Milei es en descalificar que exista una brecha salarial por la que las mujeres ganarían menos que los hombres por el mismo trabajo, entre otras cuestiones económicas en las que el feminismo presenta estudios poco rigurosos sin control de variables. En síntesis, el gobierno de Milei implementó una serie de medidas que, si bien por ahora lograron reducir la inflación, lo hizo a un costo social y económico altísimo. La caída en los salarios, la recesión, el aumento del desempleo y la creciente pobreza son realidades ineludibles que afectaron de manera drástica a la población más vulnerable. Las promesas de campaña que generaron expectativas de cambio profundo por ahora no se concretaron, dejando a la Argentina en una situación de gran incertidumbre. Milei logró bajar la inflación, pero al precio de dejar los bolsillos de los argentinos más vacíos que un tanque de nafta en pleno ajuste. Parece que, mientras algunos celebran desde la distancia, en Argentina estamos haciendo malabares con los precios, los sueldos y sobre todo con la paciencia. ¿Quién diría que el costo de vida ahora incluye hasta los manuales de supervivencia? Y a este ritmo, hasta los memes van a salir con aumento.